Saludos, querido amigo, querida amiga. A esta hora quiero compartir contigo una reflexión sobre una historia bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 en adelante, titulada Jesús calma la tempestad. Iniciaré en el versículo 35. Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Cuando caminamos con Jesús, realmente pasamos a otra orilla de la vida. Realmente cruzamos al otro lado de la vida. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, nos dice que debemos morir al viejo hombre. Y cuando morimos al viejo hombre, todas las cosas son hechas nuevas. Y se refiere a nuestro modo de actuar, de ser, de pensar. Y incluso va más allá y dice, el que hurtaba, deje de hurtar y póngase bien a trabajar para compartir con los demás. De manera que cuando caminamos con Jesús es una decisión y definitivamente es cruzar al otro lado de la vida. También en Efesios nos habla de que debemos tener un espíritu renovado. Volviendo a nuestra historia, Jesús le dijo a los discípulos: crucemos a la otra orilla. Los discípulos obedecieron y lo llevaron a la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. Versículo 37. Y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Cuando dice tanto que se anegaba, debemos suponer que se refiere a que la barca se llenaba de agua o que se hundía. Es aterrador. Es una tormenta que puso en peligro sus vidas. Y seguimos nosotros contrastando con nuestra vida. A veces podemos tener situaciones que quizás no sea en alta mar, una tormenta marina, pero sí son tormentas que nos tambalean y que nos ponen en jaque y muchas veces ponen en peligro nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra estabilidad económica, nuestra salud, nuestra familia, nuestro matrimonio. Los problemas, las vicisitudes, los obstáculos son de las tormentas que hacen tambalear la barca de nuestra vida. Y volviendo a la historia, pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Cuando estamos pasando por tormentas, por problemas, es normal que muchos pregunten o nos preguntemos: ¿dónde está Dios? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Le he servido? ¿Dónde está? ¿Me ha dejado solo? No puedo con esto. Pero querido amigo, así como Jesús en medio de la tormenta estuvo con los discípulos en la barca, también está conmigo y está contigo en medio de las dificultades, aunque sean difíciles. Cuando son difíciles para ti, son posibles para Dios. Y así como estuvo Jesús en la barca, no tenga duda, querido amigo, de que Jesús está con nosotros en medio de las dificultades. Pero al igual que los discípulos, muchas veces le pedimos la ayuda a Jesús cuando hemos agotado todas nuestras fuerzas, buscando la solución por nuestra propia sabiduría. Así que los discípulos, probablemente exhaustos de tanto tratar de estabilizar la barca, al ver que no parecían tener éxito, desesperados, van donde el maestro y le dice: ¿no te importa cómo duerme? Imagínate el escenario. Una gran tormenta en alta mar y el maestro estaba durmiendo. ¿No tienes cuidado de que perecemos? En otras palabras, ¿es que no te importa? ¿No te das cuenta que estamos en peligro?
Querido amigo, Dios siempre tiene el control y no hay por qué cuestionarle. Al final del camino nos damos cuenta de que cuando acudimos a Jesús encontramos la solución. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó e hizo una gran calma. Solo hacía falta que los discípulos acudieran a Jesús. Así también muchas veces estamos ahogados en problemas, en dificultades, la renta de la casa, la alimentación de los hijos, la escolaridad, la medicina de la madre, el trabajo, que no tenemos empleo, si tenemos negocio, que las cuentas bajaron, que las entradas, que los impuestos. Y hay que preguntarnos, ¿le pedimos la ayuda a Jesús? ¿Le pusimos nuestros problemas a Jesús en las manos para que nos ayude? Es posible, querido amigo, que lo único que haga falta es que despiertes al maestro y le diga: necesito tu ayuda, ¿no te das cuenta de lo que me está pasando? Solamente Jesús le dijo: calla, enmudece. Y el viento le obedeció. Y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Cuando dice a ellos, le dice a los discípulos. Si volvemos al principio de la historia, nos damos cuenta, amigos y amigas, que habían tenido un día posiblemente muy trabajado. Y fue quizás la razón por la que Jesús se apartó en la barca y se fue a dormir. Porque dice que ellos despidieron a la multitud y luego subieron a la barca para ir a la otra orilla. Si habían presenciado milagros, si habían presenciado la grandeza del Señor los discípulos, era más que suficiente para que se sintieran confiados en esta tempestad. Era más que suficiente para que, en lugar de atemorizarse, fueran al maestro. Pero como humanos, como nos pasa a nosotros, se turbaron, se preocuparon, sintieron temor por sus vidas, que sin duda estaban en peligro. Estar en una tormenta en alta mar es de lo más peligroso. Pero esa pregunta nos la hace a nosotros hoy. Estamos viviendo un mundo lleno de tormentas. Ahora estamos con el tema del COVID-19. Estamos con una enfermedad que realmente es una tormenta. No es una tormenta del mar, pero ha puesto en peligro nuestras vidas. Ha paralizado naciones. Ha zarandeado la salud de miles. Han fallecido cientos de miles de personas. Millones de familias están sacudidas por esta enfermedad, o porque han perdido un ser querido, o porque la han sufrido, o porque han perdido sus empleos. De alguna manera, millones de familias han sido zarandeadas por esta enfermedad, por esta pandemia. Muchos países decretaron cuarentena y aunque han hecho muchos esfuerzos, no han podido darle respuesta a la humanidad sobre cómo convivir, sobre cómo vivir seguros ante esta terrible enfermedad. En medio de la dificultad, podemos ver la grandeza de Dios. Porque a pesar de la dificultad, muchas familias han estado seguras. El Señor ha bendecido, ha cuidado y ha protegido al mundo. Dios no te manda la pandemia. Dios no te manda los problemas. Pero los permite
No se cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa. Y Él lo permite con un propósito. Él tiene control de todo. Él es todopoderoso. Él tiene control de todo. Hasta de cuánto pelo hay en tu cabeza. Por cuánto pelo hay en tu cabeza, Él lo sabe. Estamos en dificultades. Nadie quiere ir al médico porque las clínicas y los hospitales ahora son un foco de contaminación. Pero en medio de esta dificultad, queridos amigos, debemos ver la grandeza de nuestro Dios. Orar para que Él permita que se extinga esta enfermedad. Pero sobre todo pedir que nos ayude a aceptar su voluntad. En medio de esa tormenta, en medio del mar, el Señor calmó la tempestad. Le habló al mar y el mar le escuchó. Y con esto, querido amigo, le mostró a los discípulos y nos muestra a nosotros cuán grande es su poder. Que hasta el viento le oye y le obedece. Jesús no prometió que no pasaríamos por dificultades. Aún estando con Él, los discípulos debieron presenciar esta tormenta. Y de esto aprendemos que como cristianos, el caminar con Cristo no nos libera de padecer calamidades. No nos libera de pasar por el peligro. Ahora sí, el Señor promete estar contigo como estuvo en la barca con los discípulos. Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el dueño del oro, de la plata, que a quien quiera se la da. Nuestro Padre, nuestro Creador. Por eso a esta hora, yo no sé por cuál dificultad, aparte de la pandemia, tú estás pasando. Yo no sé si tú tienes alimento, pero yo sé que hasta ahora no te ha faltado. Yo no sé si tienes la medicina que necesitas, pero hasta ahora la has conseguido. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Estuvo con los discípulos en la barca y está contigo. Confía y no te faltará nada. Un punto importantísimo. Resulta extraño que Jesús en medio de una tormenta estaba plácidamente dormido. ¿Saben por qué? Porque su confianza, la confianza de Jesús estaba puesta en el Padre Celestial. Y cuando tenemos la confianza puesta en el Padre Celestial, nada nos quita la tranquilidad. Esa confianza que él tenía en el Padre le permitió dormir plácidamente. Ni el viento, ni el rugido de las olas, ni el tambalear de la barca impidieron que pudiera descansar. Qué bonito que podamos nosotros sentir esa confianza en Jesús, de tal modo que en medio de la dificultad podemos estar confiados en que Él proveerá para nosotros, en que Él nos sostendrá. Si nuestra confianza la ponemos en Jesús, nada nos faltará. Por lo que hasta ahora yo te exhorto, querido amigo,
a que ponga tu fe en Jesús. Confía y tú y tu familia estarán seguros. Él no nos dijo que no nos pasará nada. Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que pasaríamos por el fuego y no nos quemaríamos, que seríamos como las águilas, que tendríamos fuerzas renovadas en medio de las dificultades. No prometió que no viviríamos con problemas. Sí prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Por lo que yo te invito a confiar. Dios proveyó para Elías alimento. Abrió el mar rojo para que los hebreos cruzaran en su liberación. Le alimentó durante su estadía en el desierto con el maná. Un alimento exquisito, no se aburrieron, todos los días lo comían, pero era lo mejor. Era un alimento que le garantizaba todas sus necesidades nutricionales y no necesitaban más nada. Calmó la tempestad en el mar de Galilea mientras estaba con los discípulos y promete que estará contigo sin importar cuán difícil sea la situación en la que te encuentres. Solo tienes que confiar. Él alimenta de las aves que no trabajan. Cuanto más hará por ti, que te creó con tierno amor. Cuanto más hará por mí, cuanto más hará por nosotros. Él desea que estemos bien, porque sus planes son de bienestar y prosperidad. Pero estamos en un mundo donde también hay maldad y nos tocará pasar por ellas. Pero si pasamos de la mano con Jesús, saldremos más que victoriosos y nada nos faltará, ni a nuestra familia, como dice el salmista en el Salmo 37. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cree en Jesús, entrégale tu vida a Él y nada te faltará. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, gracias porque siempre nos ha cuidado. Gracias porque te preocupa por nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nos ha dejado tu palabra para que nos guiemos y tengamos esperanza en ti. A esta hora, Señor, quiero presentarte a las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor. Bendícele y si tienen alguna necesidad, súplela, oh Padre. Suple sus necesidades físicas, materiales y también sus necesidades espirituales. Que puedan aguardar su confianza en ti, en que tú les sostendrás, en que tú proveerás todo cuanto necesiten. Te pido, Señor, que si están enfermos, tú les hagas sentir tu presencia. Te pido, Dios, que en medio de esta tormenta que estamos pasando, en medio de la pandemia por esta enfermedad que nos aterra, que se contagia, que nos ha separado, que incluso nos ha impedido ir a las escuelas, ir a las iglesias. Te pido, Dios, que nuestra fe no desfallezca, que aumente cada día más nuestra fe. Bendice a cada uno de los que estudian tu palabra. Bendice al mundo, Señor. Restaura a tus hijos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo.